Muchas gracias por el espacio, a Rafael, al centro, a las compañeras también. Muy interesante también lo que acabamos de revisar sobre una historia económica también y ojalá que se siga potenciando el estudio del sur, el estudio regional, como es el motivo por el que se organizan también estas jornadas, entiendo. Y aquí más bien yo lo que voy a presentar un estudio en su fase inicial que corresponde a mi tesis de posgrado que estoy desarrollando, que es la continuación también de una tesis de pregrado que yo realicé en la Universidad Austral sobre la historia de la colonización de Aysén, de los sujetos y la producción social del territorio. Y ahora más me quise enfocar en la historia del trabajo, los sujetos trabajadores que se relacionaron al interior de estas sociedades industriales y compañías explotadoras. Y por lo mismo hay hartos aspectos, como está en su fase inicial, que son más bien preliminares, que tienen que ver, por ejemplo, denomino a los sujetos hacheros, ganaderos y laneros, pero no he encontrado la literatura suficiente como para que se denominen todos así, pero el esfuerzo bueno, un poco por hablar de esta transversalidad de los sujetos que trabajaron al interior de esos espacios. El foco está, como dice al principio, en analizar las condiciones de estos trabajadores al interior de estas entidades económicas que desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, llegaron al territorio que todavía no se conocía como territorio ni región de Aysén, pero a este espacio, comprendido actualmente como la región de Aysén. Y estas entidades nacen a partir de la apertura de un mercado de tierras que se inició en las regiones australes, que aún no estaban totalmente definidas administrativamente, y es en ellas donde particulares inician trabajos relacionados con la explotación de la madera, de la lana, la carne, se inicia un frigorífico muy similar a lo que ocurre en Magallanes, ocurre en Aysén, pero hay particularidades geográficas y espaciales que son dignas de estudiar en el caso de Aysén, que si bien se ha estudiado la historia política y más bien relacionada al desarrollo geográfico de la zona, este también es un intento por reunir los aspectos esenciales para una historia social de este periodo, también relevando los esfuerzos que han existido en algunos estudios preliminares y más que nada como ahí también eh, dejo ver, implica revisar el desarrollo histórico en tres aspectos del sistema económico de producción que hubo en este territorio de Aysén, también estudiar el marco legal vigente para la época asociado a la regulación del trabajo y comprender las consecuencias sociales, que finalmente el propósito de esta investigación, del desarrollo de estos sistemas de trabajo en las primeras comunidades colonas que se conformaban en la zona, ya que al igual que en otras regiones como la Araucanía, Yanquihue, Magallanes, recibió inmigración importante en algunas fases de extranjera. Eh, Pareciera ser importante la nacional en este territorio, sobre todo alguna que bajó desde el centro-sur o el norte de nuestro país hacia Aysén y también atravesó la cordillera luego de la campaña del desierto. Y esta es también conocida en la literatura como pioneros libres, colonos libres que se asentaron en la zona y que tuvieron fricciones con la existencia de estas sociedades industriales. Aquí lo que dejo ver un poco también es un mapa, una reproducción de un mapa del Plano General de las Concesiones de Carlos Oporto de 1920, donde se definen la mayoría de sociedades industriales y compañías explotadoras que se asentaron en la zona. Aquellas en el archipiélago, por ejemplo, eran de madera, en la zona placa continental de Aysén más bien eran las dedicadas a la lana, a la carne, pero también al sur, donde se ubica, por ejemplo, lo de Teodoro, Juan o Juan Contardi, también en Río Báquer se desarrolló, en el fondo, la industria maderera y este es un poco el panorama geográfico y también que
tiene que ver con las intenciones del trabajo de no solo tomar en cuenta lo que la mayoría de las veces se toma en cuenta, que es el desarrollo más bien en la zona eh, continental, más que en lo que ocurrió en los archipiélagos, que por eso también en términos preliminares la temporalidad es bien extensa, de 1860 a 1950, pero tiene que ver con un esfuerzo de rescatar este hito de la Sociedad Austral de Maderas que inicia en 1860 en Melinca y tratar de forzar un poco que hubo un desarrollo más en las primeras décadas del siglo XX, entonces ahí también obviamente queda corregir una definición temporal un poco más limitada en función a las fuentes que también he ido encontrando. Sobre el periodo, es posible encontrar en esta historiografía de Aysén dos importantes ideas. Una de las más definidas que encontré es una narrativa estatal asociada a la construcción del territorio que defiende una responsabilidad activa del Estado en las pautas de desarrollo histórico de la zona. Sobre eso, en los trabajos de Ibáñez, Ortega, uno de los más importantes de Mateo Martinich, sobre de la Trapalanda a la Aysén, también Araya y Bar. Y estos son algunos aspectos esenciales sobre la formación del territorio que recogen en algunos casos prehistoria o las formaciones de los pueblos indígenas que se desarrollaron antes de la llegada de Estado y capital a la zona, pero se basan principalmente en la responsabilidad que tuvo el Estado en la colonización y, y no tanto en una historia un poco más crítica o social sobre la relación que tuvo el poder central con estas zonas más de la periferia, un poco de la frontera de la nación. Y luego otra narrativa un poco más crítica sobre la presencia formal del Estado. Esto quiere decir que si bien hubo expediciones, reconocimiento geográfico de la zona a fines del siglo XIX, es más bien tardío que llegara, en este caso, como digo ahí, el Estado con funcionarios, en el fondo servicios públicos, fue más lento en estas zonas más retiradas. Y sobre lo mismo hay trabajos muy importantes de Andrés Núñez, Enrique Aliste, Mauricio Osorio, que dejan ver un poco la configuración geográfica, los también imaginarios geográficos que hay relacionados con la región de Aysén, trabajos que han tratado más bien la antropología y la geografía de la zona, y que también han sido esfuerzos muy importantes sobre historia social, pese a no venir directamente desde la disciplina histórica, y por lo mismo eh, lo que también rescaté en la investigación pasada tiene que ver con esta, en el fondo, interdisciplina, disciplinaridad entre distintas ciencias que se han tratado de hacer cargo de esta historia y conocimiento sobre la zona, que también es muy rico, sigue siendo todavía. La hipótesis que guía la investigación, como les comentaba, está en su fase inicial, tiene que ver con que durante este periodo de colonización, los trabajadores de la sociedad industrial experimentaron condiciones laborales adversas y una explotación sistemática debido a, por ejemplo, la falta de regulaciones laborales, la ausencia de sindicatos fuertes, y son experiencias que todavía no encuentro, a diferencia de lo que ocurrió en el norte, lo que estudió mucho Pinto, lo que ocurrió en la zona central, o lo que ocurrió también, por ejemplo, en la experiencia de Magallanes. Eh, y por ejemplo, también se deja ver en esta documentación una hegemonía, una especie de hegemonía de los intereses de las empresas colonizadoras, debido a que también hay literatura como por ejemplo la de Alberto Lambur sobre Estado y Capital combinado, en las que se deja ver que varias empresas que se instalaron en la zona de Aysén, o más bien en Magallanes, tenían un poco de responsabilidad de soberanía delegada que el Estado depositaba en ellas, y donde estas sociedades industriales también servían como un orden territorial de estos territorios antes de que la colonización se desarrollara más intensamente. Y por lo mismo, el estudio de estas condiciones laborales eh, es de gran importancia porque a pesar de que existen esfuerzos preliminares como los que les comentaba, episodios de violencia aguda,
algunas historias sobre la formación de los primeros pueblos de la zona. En el caso de las condiciones laborales, esto permite situar el caso de Aysén en discusiones sobre historia social del trabajo en Chile, que como les comentaba se ha desarrollado no solo por Pinto, sino que también hace poco Matías Orden sacó un libro de sujetos sin voz en la región sur austral de Chile. Se han intensificado, por así decirlo, la red sobre el estudio de la historia social en Chile, no solo la historia social del trabajo, y esto permitiría también intensificar o situar más bien la discusión sobre Aysén en otra historia un poco más grande o nacional sobre los mismos temas. Esto puede proporcionar información importante también sobre el impacto social que tuvieron estas sociedades en las primeras comunidades colonas y finalmente contribuye o espera, obviamente la pretensión, contribuir al legado social histórico de la región, proporcionar nuevas perspectivas sobre las relaciones de poder, las luchas y las formas de resistencia, que existieron o no, por parte de los trabajadores. El objetivo general, cuando las directrices de este trabajo, como les comentaba, era analizar estas condiciones en el territorio de Aysén, y también hay el debate sobre si se puede hacer esto desde 1860 hasta mediados del siglo XX. Por la documentación y fuentes encontradas hasta el momento sí. Y los objetivos específicos, como les comentaba al principio, son evaluar el desarrollo histórico de este sistema de producción en Aysén entre este periodo. Eso quiere decir que si bien es similar el desarrollo industrial y productivo que se desarrolló en Magallanes, en Aysén, en la Araucanía, en Yanquihue, hay particularidades de la colonización de la zona de Aysén, que como les comentaba y voy a abordar un poco más adelante, permitió que vaya desarrollándose también una legislación o leyes al respecto de cómo iba mutando esta colonización. Em, es importante situar lo que sería el estudio de las condiciones laborales de esos trabajadores en una historia un poco más económica sobre cómo es que llegaron a estas sociedades industriales, cómo se desarrollaron los principales problemas relativos a la legislación, como les voy comentando, que iba desarrollándose a la par de la colonización. Y lo siguiente sería identificar el marco legal vigente del trabajo en Chile, su impacto en las regulaciones laborales de los trabajadores de Aysén durante el periodo de colonización, porque si bien para la época, para la Constitución del 25, había una preocupación en la primera porción, en el primer cuarto de siglo, sobre las condiciones laborales, no solo por lo ocurrido a principio con los conflictos que ocurrieron en el norte y en la zona central, en materia de regulación laboral, sindicatos y en el fondo conciencia también de clase que trabaja Julio Pinto en el norte. Es importante ver cuál es el papel que juega eh, Aysén respecto de estas regulaciones laborales, si realmente eh, se aplicaron o respetaron leyes que se seguían aplicando en el resto del país para el caso de Aysén, cuál fue también la manera, si es posible estudiarla, de esta fiscalización, que también en mi investigación pasada, mi tesis de pregrado, me di cuenta de que era más bien difusa la fiscalización, no se consigue hasta que cesan estas sociedades industriales, eh, ver realmente cuál era la situación de la colonización. También hubo un par de discusiones en el Congreso asociadas a lo mismo, pero más bien fue reacio el Estado, sus funcionarios o también los particulares que se hicieron de grandes extensiones de tierras, como les mostraba al principio, de regularizar en el fondo el proceso de colonización, también estas sociedades industriales de respetar los contratos de colonización que había pactado con el Estado y que se habían empezado a caducar pronto debido a que no respetaban estas condiciones, estas cláusulas. Y por último, que realmente es lo más importante del trabajo, para lo que también se han ido encontrando la mayoría de datos, es comprender cuáles son finalmente las consecuencias sociales del desarrollo de estos sistemas de trabajo en las primeras comunidades colonas que se conformaban en la zona. Y esto quiere decir que
no solo se van a estudiar las condiciones laborales, producto de tal proceso, sino que también hay que tener en cuenta en el objetivo específico uno cuáles eran los regímenes de trabajo que existían en la zona. Se sabe que en el caso de algunas faenas eran estacionales, eran durante 6 meses, como ocurrió en gran parte con la población chilota que llegó a Aysén, que también luego sirvió para la colonización del mismo territorio, y es ver si en todos los casos se repitió lo mismo, por ejemplo, en la explotadora Baker, donde también hay hartos libros sobre la tragedia obrera de Bajo Pisagua, está lo de Mauricio Osorio, también Guillermo Toro sacó hace unos años un libro. Se dieron episodios de violencia aguda, más bien el abandono de trabajadores en Bajo Pisagua, Río Báquer. Y también todavía no hay explicaciones sobre las reales, las justificaciones de por qué se abandonó a estos trabajadores, si realmente fue intencional, por el no pago de algunos salarios, o más bien correspondió a fallas logísticas de parte de la administración. Se sabe por estos estudios, como le estoy comentando, de Mauricio Osorio, que en alguna medida la administración conocía las condiciones de estos trabajadores, que también ahí en la imagen Estancia Báquer es un poco ese el escenario donde ocurrieron los hechos. En el fondo había gran parte de conocimiento del abandono de estos trabajadores, que eran alrededor de un centenar de trabajadores chilotes que, como les comentaba, llegaron estacionalmente a faenas de trabajo maderero. Terminaron por fallecer debido a este abandono, algunos lograron salvarse, otros quedaron sepultados ahora en esta denominada Isla de los Muertos que existe allá en el sur. Y por lo mismo resulta importante ver en qué medida fue que las condiciones laborales de los trabajadores se vieron mermadas o condicionadas por la administración de estas sociedades industriales, ya que no es ver si en todos los casos fueron adversas estas condiciones, y también quizás hubo otros casos en los que las sociedades industriales, como por ejemplo la CIA, se desarrolló en la zona de Coyhaique, Sociedad Industrial de Aysén, pudo tener mayores éxitos, o que más bien la faena tenía una correlación con los intereses de los trabajadores, quienes también muchas veces vivían al interior de estas unidades económicas, geográficas, y, y como les he ido comentando, si bien está en su fase inicial el proyecto, ya cuento con fuentes de trabajo interesantes al respecto que tienen que ver principalmente con lo que les acabo de comentar. Por ejemplo, en la CIA existían pulperías, o sea, estas unidades en el fondo que regulaban económicamente, más que el salario, las condiciones de vida que podían tener los trabajadores y sus familias en el norte, como se ha estudiado harto. También existieron en Aysén estas figuras, entonces es importante situar varios aspectos sobre cuál era la calidad de vida de estos trabajadores en estas zonas. También están los episodios de violencia aguda, que no solo son este abandono de trabajadores, sino que también en 1918, como aparece ahí en la prensa del socialista, hubo episodios de violencia aguda más bien entre colonos libres y Quedan 2 minutos, sí, Adolfo. sí, con esto cierro. Hubo más bien episodios de violencia aguda entre colonos libres y dueños de estas sociedades industriales, y ver si cuántos de estos episodios de violencia aguda también se traspasaron al interior de las compañías explotadoras, que como les digo eran pequeñas sociedades que también se fueron formando a la par que con la colonización. Y por el momento se han encontrado inscripciones de estas sociedades industriales, los estatutos, la administración, cartografía muy interesante, inédita sobre lo mismo, y archivos judiciales respecto de los principales conflictos que hubo al inicio. También la ley laboral vigente, eso tiene que ver más bien con una contextualización legal y judicial sobre lo que ocurría en el desarrollo de ambos procesos. Prensa muy interesante también, que ahí para cerrar solamente les comento que aún no he encontrado hallazgos sobre organización sindical por parte de los trabajadores,
pero sí, por ejemplo, en este caso hay comunicaciones entre colonos y la prensa surrealista en el sur que es interesante sobre el pensamiento y las formas de resistencia que tuvieron los colonos libres. Y finalmente, cartas de colonización compiladas por Sergio Millar hace poco, que tienen que ver con memorias de dueños, comunicaciones de algunos colonos y en espera de encontrar cuál era también las comunicaciones que tenían estos trabajadores, no necesariamente solo con los dueños, sino que también con el poder central y otras entidades que sea pertinente revisar. Eso sería mi presentación.